El Faro. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las ovejas mías me conocen a mí. San Juan 10:14. Se le conoce en la medida en que uno le pertenece. Por eso, la vida eterna que consiste en conocerle, consiste también en ser poseído por él. Consortium Jesu Christi. Los que quieren permanecer completamente extraños a él, se condenan a sí mismos a divagar cuando hablan de él, y la misma locura que les aleja de la verdad hace que le tomen por Belcebú. A esto lo suelen llamar juicio razonable, apreciación conforme a sus ideas. En conocerle tal como es, y por lo tanto reconocerle en cualquier parte que se encuentre, consiste la semilla y el desarrollo de la fe. Saber por convicción divina, que está en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que allí únicamente es donde se le encuentra, es conocerle aquí abajo conforme nos lo permite nuestra condición de peregrinos, y preparar en el secreto de la fe la visión de la gloria. Para conocerle así es menester pertenecerle, y nadie le pertenece si no ha sido elegido y querido. Nadie le pertenece si no ha respondido a esa elección y a ese amor todopoderoso mediante el abandono filial y la sumisión respetuosa. La fe es un don de Dios, pero nadie se halla excluido de antemano y absolutamente. Todos están llamados a conocer el amor divino por medio del Verbo hecho carne. La fe es un don recibido, y que todos podemos romper de un solo golpe en nuestra alma, como se rompe una vasija, o ir aniquilando lentamente, como la planta que languidece en un lugar olvidado, como el suelo que se gasta bajo los pies, como el conocimiento que desaparece en el olvido. Un gesto brutal hecho a sabiendas es suficiente para hacer añicos ese don de Dios. Una larga desidia, fomentada por el menosprecio y por la pereza, puede hacérnosle perder poco a poco, sin que nos demos cuenta. Ante las desgracias repentinas y las invasiones disimuladas, Dios debe ponerse en guardia en nosotros contra nosotros mismos. Este es el principal papel de su gracia reparadora: impedir y neutralizar nuestras locuras. He comprendido alguna vez bien que esa fe divina tan fácilmente desdeñada por el orgullo de los falsos sabios es en todos sus elementos un don celestial que nos viene del Padre de las Luces, una acción inmediata de Dios sobre mí. Me imagino quizá vagamente que la fe es una especie de convicción natural, más o menos sólidamente asentada en el espíritu y sobre la que se puede establecer una vida moral honesta y abnegada. Estoy inclinado a no considerarla más que distraídamente y a olvidar prácticamente su papel y su naturaleza, como se descuida ordinariamente el examinar los fundamentos de su casa y cavar en los cimientos hasta las primeras piedras. ¿Quién de nosotros piensa seriamente en mostrarse orgulloso de su fe, no ante los hombres,
y por las consecuencias prácticas que de ellas se siguen y de las que se hace la apología, sino simplemente porque esa convicción de que Cristo es Dios y de que su Iglesia es la única verdadera, es en nosotros obra del Espíritu Santo, y es el sello de un amor eterno. ¿Quién piensa seriamente en dar gracias a Dios, no solo por todas las circunstancias providenciales con que le ha conducido al bautismo y a la profesión de la fe cristiana, sino simplemente por el don actual de la fe? ¿Quién da gracias a Dios por tener la certeza que se salva y por saber que así es realmente según lo han dicho los apóstoles? Y sin embargo, esta fe puramente interior, esta fe puramente teórica, aún aparte de todas las consecuencias que pueda acarrear en nuestra vida moral, esa simple adhesión sobrenatural a la verdad de Cristo no es posible sino por Él, pues Él es quien da la vista a los ciegos, y cuyo secreto nadie conoce si Él mismo no se lo confía. Son sus ovejas las que conocen a su verdadero pastor por el sonido de su voz. Son los siervos vigilantes los que durante la noche han velado teniendo las puertas iluminadas. Son los corazones atentos y constantes los que merecen oír de lejos el paso furtivo y seguro del divino Maestro que avanza por los senderos de la soledad. Si no quisiéramos, no creeríamos. Pero por más que tratásemos de querer, nunca podríamos formarnos acerca de Él un juicio verdadero y exacto sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jamás podríamos conocerle. Porque solo Dios se conoce a sí mismo, y los ángeles y los hombres no saben nada acerca de Él más que en la medida en que llegan a identificarse con Dios. Para llegar a identificarnos con Dios, es menester que Dios nos atraiga y nos asocie a sí mismo. Es menester una iniciativa absolutamente gratuita, una condescendencia infinita que venga de lo alto hasta nosotros. Y ese comienzo de salvación es la gracia de la fe. Por eso no tengo ya el derecho de servirme de mi inteligencia como si solo me perteneciese a mí. Está consagrada por la fe como la lámpara del santuario, y pensar como conviene acerca de las cosas de Dios es un homenaje y un acto de culto. Llenos de conceptos naturales y terrenos, nos imaginamos que la única ofrenda de algún valor son nuestros actos exteriores, lo que llamamos nuestra conducta. Pensamos que nuestro espíritu y nuestras convicciones no son más que naturales, y nos parecería chocante no solo que Dios las reclamase, sino principalmente que las dirigiese. Y sin embargo, nada hay tan verdadero. Debemos acostumbrarnos a no considerar a nuestra inteligencia como una facultad laica y profana, sino como el campo de la parábola, todo él sembrado de divino trigo. Hay actitudes del espíritu no católicas, hay desdenes o debilidades, miedos o audacias no exentas de pecado. Temer la verdad es dudar de Dios presente en nuestra inteligencia. Someter la verdad a nuestros caprichos o a nuestros prejuicios es conducir a Cristo encadenado para que sea el ludibrio de la baja chusma. El cristiano se muestra tan ufano y tan humilde en su fe como en sus obras, porque sabe que es un instrumento
y nada hay en él que provenga únicamente de sí. Y ya que toda nuestra vida consiste en buscar a Cristo, y toda nuestra eternidad consistirá en poseerle, la fe que al unirnos a Él nos permite reconocerle, la fe es verdaderamente el origen de todos nuestros bienes y la primera de nuestras virtudes. Es el fundamento de todo el edificio espiritual. Ella no suprime nada en nosotros, no apaga ninguna de nuestras luces, no nos obliga a puerilidades, no nos exige que nos tapemos los ojos con las manos, sino que agudizando sobrenaturalmente nuestras facultades, haciéndonos ver con Dios y como Dios, nos descubre lo invisible. El Faro, una luz en las tinieblas. Un espacio especialmente pensado para la meditación, la reflexión, el descanso. El Faro, una luz en las tinieblas.